Génesis 35 del versículo 22 en adelante. Dice así la palabra, dice, aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, fue Rubén y durmió con Bilha, la concubina de, desde el 16 en adelante, me salté un pedacito, desde el 16, qué pena. Sí, me faltaba la muerte de Raquel, casi nada. Después, dice, partieron de Betel y había aún como media legua de tierra para llegar a Éfrata, cuando dio a luz Raquel y hubo trabajo en su parto. Y aconteció como había trabajo en su parto, que le dijo la partera, no temas que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salírsele el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Éfrata, la cual es Belén. Y levantó Jacob un pilar sobre su sepultura. Esta es la señal de la sepultura de Raquel hasta hoy. Y salió Israel y plantó su tienda más allá de Migdal Edar. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios. Padre, hoy queremos darte gracias, Señor. Primeramente por tu palabra, porque tu palabra es verdad. Pedimos que el Espíritu Santo, Señor, sea el que hable a nuestros corazones. Pedimos que podamos disponer nuestra vida a escucharte y que seamos edificados, Dios, que tu nombre sea exaltado. Gracias por lo que estás haciendo en la iglesia. Damos gracias por cada vida, Señor. Y te pedimos, háblanos. En el nombre de Jesús, amén y amén. La enseñanza lleva como título procesos que terminan, procesos que comienzan, procesos que terminan, procesos que comienzan o empiezan. Vamos llegando entonces al último sermón acerca de la vida del tercer patriarca llamado Jacob. Su nombre claramente sabemos porque lo hemos recalcado durante casi 12, 13 sermones, el engañador. Jacob, el engañador, convertido en un príncipe con Dios que continúa en proceso de santificación hasta los últimos días de su vida, tal y como debe ser. La santificación, al final vamos a hablar un poco de eso, ¿dura cuánto? Toda la vida. ¿Por qué? Porque pecamos toda la vida, por eso dura toda la vida. Veremos cómo se cierran procesos en la vida de este hombre respecto a su pasado y también cómo otros procesos comienzan respecto a su futuro. Ya vimos desde los 76 años de Jacob, tiene aproximadamente 107 años, estaríamos hablando de 31 años de la vida bien estudiada y faltan todavía 40 años de vida. Pero no, él desaparece de la historia, pasa a ser coprotagonista y empieza a ser protagonista ¿quién? José. Pero no quiere decir que él desaparece totalmente, por eso el tema se llama así. Termina un proceso, ¿cuál proceso? Su historia como patriarca. Y como decir algo, él se retira a dejar que sus hijos crezcan, a empezar a ver el proceso en José, en Judá y en los 12 patriarcas. Pero la vida de él continúa para que lo tengamos en cuenta. Lo vamos a ver en varios pasajes más adelante. Al llegar a la tierra prometida, Jacob nada le garantizaba que las cosas iban a ser mejores. Y eso es para usted y para mí. El hecho de ser creyentes no garantiza que haya ausencia de circunstancias que van a seguir moldeando nuestra vida. Ese fue el caso de él y ese es el caso de nosotros. Recordemos un poco de la cronología para cerrar bien ubicados. Vamos a ubicarnos cronológicamente en lo que hemos estudiado en esta serie. Tenemos a Jacob con 107 años acá, en este pasaje. Tenemos a Isaac con 167 años. Nos desprendimos de Isaac ¿desde cuántos años tenía? Desde que tenía 136 años. No volvimos a hablar de él. Todo ese periodo de 30 o 31 años, Jacob estuvo separado de su padre y tenemos a José con 17 años. Vamos enlazando la historia. Entonces, Jacob 107 años, Isaac 167 años, José 17 años y nos deja un periodo de 13 años mientras muere Isaac, porque tiene 167 y al final vamos a hablar de la muerte de Isaac. Es decir, que vamos a ver qué pasó con este hombre que no volvimos a hablar de él. Él es el patriarca pasivo, ¿no? Tenemos a Abraham, es tan pasivo que la Biblia no le dedica una serie a él, ningún predicador lo hace.
Solamente lo encaja en la vida de Abraham y lo encaja en la vida ¿de quién? De Jacob. Dijimos que Isaac era el hijo de un hombre, era el hijo ordinario de un hombre extraordinario y el padre ordinario de un hombre extraordinario. O sea, el hijo de Abraham y el padre de ¿quién? De Jacob. Esta cronología es muy importante para la iglesia porque si no usted no se ubica. Los que vienen siguiendo la serie lo saben, pero también nos ubica en tiempo en lo que estamos hablando. Escuche, el ejercicio de leer la Biblia nos debe llevar absolutamente a una comprensión de la narrativa, de la historia de la humanidad. Esta historia es su historia, es mi historia, no es la historia de ellos. Es el reflejo de los creyentes que Dios ha llamado desde todas las edades y ha formado y ha dejado como testimonio para nosotros. Vamos a ver el cerrar este capítulo 35 y vamos a hablar de tres cosas. Vamos a hablar de la muerte de Raquel primeramente. Vamos a hablar de un pecado familiar, en este caso de un hombre llamado Rubén que comete incesto. Y vamos a hablar también de la muerte del padre de Jacob que se llama Isaac, el abuelo de José. Y vamos a dejar abierto todo el panorama para empezar cuando continuemos con la vida de el patriarca llamado José. Entonces vamos a ver esos tres puntos. Entonces vamos a ver el primero, le pusimos como título la vida y la muerte y vamos a ver desde el versículo 16 del pasaje de hoy hasta el versículo 20. Algo importante antes de entrar a los versículos, porque siempre vamos a ir predicando texto a texto, versículo por versículo para entender la escritura. Algo que al ser humano no puede percibir fácilmente, escuche, es lo cercana que estas dos palabras son, la vida y la muerte. Estamos constantemente rodeados viviendo en estos dos aspectos, o en la vida o en la muerte. Todos los seres humanos, no este grupo de personas de esta congregación, no. Todos los seres humanos en el planeta están entre esas dos palabras. Se debaten entre ¿qué? La vida y la muerte. ¿Por qué? ¿Están vivos o están muertos? Están vivos con Cristo, están muertos sin Cristo. Diariamente mueren personas, diariamente nacen personas. Es decir, la vida y la muerte nos rodean constantemente. No es algo físico solamente, estamos hablando espiritualmente, que es una verdad muy poderosa. Hay gente que solo está respirando, no está viviendo. ¿Está qué? Respirando. También han encontrado una vida terrenal en este mundo. Y otros han encontrado una vida terrenal que también se puede llevar ¿en quién? En Cristo, pero que trasciende a una vida eterna. El mundo está en tinieblas, iglesia. El mundo está bajo una cubierta de muerte que entró con la caída del hombre en pecado. Le hago esta reseña un poquito porque usted se pregunta, pero ¿por qué habla de la vida y de la muerte? Sí, simplemente vamos a hablar de que se murió Raquel. Porque estamos hablando del entorno o del contexto en el que Jacob está viviendo. Él es el personaje principal. Él va a vivir en este momento un contexto de ¿qué? Vida y muerte. Va a morir su esposa, pero va a nacer Benjamín. Ese es el proceso. Va a morir una mujer, va a nacer un hombre, va a morir su historia y va a empezar la historia de su hijo. Va a tener una ruptura con Rubén, pero va a tener que entender durante muchos años. Y más adelante vamos a hablar otra vez de lo que pasó ese día con Rubén. Hay dos textos que quiero citar, Romanos 5:12, para explicar esta parte. Romanos 5:12. Recuerde traer la Biblia, por favor. Romanos 5:12. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. La muerte entró y la muerte se quedó y la muerte permanecerá hasta el último día de la existencia. En Apocalipsis dice que la muerte será el último enemigo que será juzgado y será vencido, será la muerte. La muerte es real en nosotros, no físicamente solamente, sino en nuestro diario vivir estamos rodeados. ¿Se acuerda que miramos en algún momento en la escuela cuando hablamos de la palabra Seol?
y dijimos que se usa en un lenguaje figurado, refiriéndose a lugares de oscuridad, lugares de tinieblas, lugares de angustia, lugares de depresión, lugares de tristeza. Eso es muerte. A eso se refiere la Biblia cuando habla de este término. Pero hay uno más interesante que está en Isaías 25, 7, 8, que nos da la respuesta a lo que estamos hablando. Isaías 25, del 7 al 8. Ese versículo es claro en lo que es la condición humana, en cómo está la humanidad. Isaías 25, 7, 8 dice: destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos y el velo que envuelve a todas las naciones. No se deje entretener. Destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos y el velo que envuelve a todas las naciones. Mire lo que dice: destruirá a la muerte para siempre, enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Me centro en el versículo 20, en el 7, perdón. Dice que hay una cubierta que cubre todos los pueblos. Se llama muerte. En medio de ese mundo de muerte, Dios le plació en su gracia y en su misericordia salvar hombres, salvar seres humanos, llamarlos a la salvación, establecerlos en su reino, prepararlos y formarlos para vivir en un mundo ¿qué? Caído. Y eso es lo que al cristiano se le olvida, que por más cristiano que sea, por más que se pueda santificar, por más que pueda cambiar su vida, sigue estando en un mundo ¿qué? Caído. Esta escena de la vida de Jacob, vamos a ver cómo Raquel tiene otro hijo que ella había esperado. Vamos a entrar a los textos, miremos el versículo 16. Después partieron de Betel y había aún como media legua de tierra para llegar a Éfrata, cuando dio a luz Raquel y hubo trabajo en su parto. Recuerde que estamos aprendiendo y hemos aprendido cómo estudiar la palabra. La primera palabra que deberíamos tomar en cuenta, ¿cuál es? Después. Y para que usted entienda el texto, entonces tiene que mirar después de qué. Después de lo que pasó en el capítulo 35, cuando Jacob ha tomado la decisión, porque Dios lo impulsa, de salir de donde estaba y volver a la tierra prometida, y acaba de hacer un altar. Después de esto, aquí hay un periodo de tiempo pequeño que la escritura no nos muestra. Pueden ser días, pueden ser meses, no años, pueden ser unos días, un mes, no se sabe. Dice que partieron de Betel, que es casa de Dios, y había como media legua de tierra, es decir, es un lugar cercano, y llegan a Éfrata, que es muy importante en la escritura. Éfrata es la misma Belén, donde nace ¿quién? El Mesías. Belén es la misma Éfrata donde van a nacer ¿quién? El Mesías. Y dice que Raquel tuvo un hijo, pero la frase final dice: hubo trabajo ¿dónde? En su parte. Una nueva vida va a llegar y una vida va a partir. Van a haber cambios en la vida de Jacob. Escuche por qué hablamos de vida y de muerte basados en este pasaje. Porque la vida de Raquel es muy importante para Jacob. Es la mujer que él ama. Nunca se habla de Lea, nunca se habla de Silpa, nunca se habla de Bilha, que la escritura le dé una importancia al lugar como se lo está dando a Raquel. Raquel es la esposa verdadera ¿de quién? De Jacob. Y va a perder algo muy precioso, su esposa. Va a recibir un regalo, va a perder una vida muy importante. Vamos a aplicarlo entonces a nosotros. ¿Cómo sería? Una nueva vida trae cambios. Aquí ya está a punto de nacer varios bebés. Qué bueno que van a nacer. Oramos que traigan cambios a los padres. No porque los padres sean malos, sino porque es necesario, ¿sí? Que traigan los cambios, ¿cierto? No es un sarcasmo, es así. Que traiga cambios a los padres, que les dé madurez a la mamá, al papá para asumir esa nueva vida. Pero escuche, una nueva relación demanda que yo muera. No como Raquel, que murió físicamente, pero demanda que yo muera para poder vivir para otra persona que ahora es la más importante de mi vida. En el caso del matrimonio, demanda ¿qué? Morir. Yo he tenido que morir, no porque mi esposa
no sea la mujer que yo he deseado siempre, sino porque yo no he sido el que yo he deseado. ¿Sí me explico? No es porque ella sea imperfecta, es porque yo soy imperfecto. Por eso he tenido que morir 15 años. Y me falta morir mucho. Hay mucha carne en mi corazón todavía. Escuche, ser padres demanda muerte para que nuestros hijos reciban una vida correcta. Negarse a ser un mal ejemplo, negarse a ser un mal testimonio, negarse y negarse y negarse y morir. El matrimonio demanda muerte para que funcione, si no, no funciona. Alguien dijo que usted se tiene que casar al pie de la cruz para entender el matrimonio. Y si no, no funciona. Dios demanda morir para que su vida sea real en nosotros. La palabra lo dice. El que quiera ganar su vida, ¿qué? La perderá. ¿Sí ve cómo está relacionado lo uno y lo otro? La frase que encontramos ahí al final del versículo 16, cuando dice que hubo un trabajo en el parto de ella. El versículo 17, conectémoslo, aconteció como había trabajo en su parto que le dijo la partera, no temas, que también tendrás ¿qué? Este hijo. La partera le dice a Raquel que tranquila, no se preocupe Raquel, el niño está bien, el niño va a nacer. Le dijo que su hijo viviría con esas palabras. Versículo 18. Aconteció que al salirse el alma, y ponen entre paréntesis en la Reina Valera, pues ¿qué? Murió, llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó ¿qué? Benjamín. Encontramos la palabra alma, que significa en hebreo nefesh, con la primera, en la tilde en la primera nefesh, y significa alma. Escuche, pero también se puede traducir salírsele la vida, que es lo que está dando a entender el autor ahí. Se le salió la vida a Raquel cuando nació su hijo. Y hay otro dilema ahí. Raquel le puso a su hijo Benoni, y Benoni significa hijo de mi tristeza. ¿Por qué? Porque ella sabía que iba a morir. Pero me faltó un versículo acá muy importante, escuche. Ya nos devolvemos un poquito. Me faltó un versículo para explicar algo. Ella deseaba ese hijo. Ya le digo dónde está. Que es cuando nació José. Cuando nació José, ella dijo que ella quería otro hijo. Capítulo 30, versículo 23 y 24. Capítulo 30, 23, 24. Concibió y dio a luz un hijo y dijo, Dios ha quitado mi afrenta. Y llamó su nombre José, diciendo, añádame Jehová otro hijo. 17 años esperando otro hijo. Llegó Benjamín. Ella lo anhelaba desde ese momento, ¿sí? Ella siempre quiso otro hijo. Pero llegó este hijo y ella le pone un nombre muy, muy triste, que significa eso, hijo de mi tristeza. ¿Por qué? Porque muere. Simplemente ella dice, yo no lo voy a disfrutar. Es decir, que ella muere en un momento muy triste porque vio nacer a su hijo. Pero su padre, Jacob, sabiamente le cambia el nombre y le pone como Benjamín. Y Benjamín significa hijo de mi mano derecha. Esto significaba que iba a ser muy especial para su padre. ¿Por qué? Ahí le adelanto un poco. Porque iba a estar con él mientras José fue vendido. Lo consoló en esos años, fue su bebé. Tuvo su bebé ahí 17 años mientras se volvió a encontrar con José. José le lleva 17 años a Benjamín. En el próximo episodio van a vender a a José. Entonces, ¿por qué es el hijo de la mano derecha? Porque él va a estar ahí todo el tiempo con él, pendiente, y va a ser como el consuelo en su vejez, digámoslo así. Versículo 19. Así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Éfrata, la cual es Belén. ¿Sí ve que ahí dice? No es que uno se lo invente, que es ¿qué? Belén. Vemos entonces que es el segundo funeral del capítulo. Ya había habido un funeral. Este capítulo tiene 3 funerales. Hubo uno, este es el segundo. La muerte de Raquel es un golpe duro para el patriarca. Su amada mujer, la que amó siempre, muere.
Dice versículo 20, levantó Jacob un pilar sobre su sepultura. Esta es la señal de la sepultura de Raquel hasta hoy. Esta situación es muy importante. Para nosotros no, porque no estamos ahí, ¿sí? Pero para él sí. Y para el pueblo de Israel sí. Mire lo que dice Primera de Samuel 10:2. Acompáñeme. Primera de Samuel 10:2. Primera de Samuel 10:2 dice: hoy, después que te hayas apartado, está hablando de la historia de Saúl, después de que te hayas apartado de mí, hallarás dos hombres junto al sepulcro de Raquel en el territorio de Benjamín, en Celsa, los cuales te dirán: las asnas que habías ido a buscar se han hallado. Tu padre ha dejado ya de inquietarse por las asnas y está afligido por vosotros, diciendo: ¿qué haré acerca de mi hijo? No vamos a hablar de Saúl y de ese episodio. Vamos a resaltar que está nombrando ¿qué? El sepulcro de Raquel. Jeremías 31:15. Jeremías 31:15. Dice: así ha dicho Jehová, voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo, Raquel que lamenta por sus hijos y no quiso ser consolada acerca de sus hijos porque perecieron. Eso también está hablando del momento en que Raquel llora por sus hijos, dice. No llora solo por Benjamín, llora por José porque tampoco lo vuelve a ver, porque ella termina su proceso ahí. Entonces, note que cada detalle en la vida del creyente, en este caso Jacob, es muy importante. Antes de pasar al otro punto, quiero que cerremos con este aspecto tan importante de los dos nombres dados al segundo hijo de Raquel. Los dos nombres nos muestran una radiografía del Mesías, porque el Antiguo Testamento tiene que ver ¿con quién? Con Cristo. Escuche. Por un lado, el hijo de mi tristeza, Benoni, representa el sufrimiento del Mesías, el varón de dolores, Isaías 53:3. Representa la humillación del Mesías. Él fue un hombre que tuvo que ser humillado, que tuvo que vivir tristeza. La gente no ve eso en Jesús, pero Jesús, el Hijo de Dios, claro. Alguien dirá: ¿por qué estaba triste? ¿Porque iba a ir a la cruz? No, estaba triste porque él entendía la condición de un pueblo rebelde como lo era Israel. Y él dice: oh Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise juntar como la gallina junta los polluelos y bendecirles y amarles. Pero él sabía que el corazón de ellos era duro. Ahí vemos el corazón del Mesías, ¿qué? Triste. El hijo de mi tristeza, dice Jacob. Dice Raquel. Y por el otro lado vemos el hijo de la diestra o el hijo de la mano derecha, porque es el Mesías exaltado, sentado a la derecha de ¿quién? Del Padre. Si usted quiere entender las Escrituras, usted no las puede desligar ninguna historia del Mesías. Todas están conectadas ¿a quién? A Cristo. Porque la misma Escritura nos dice que la Biblia completamente fue escrita para Él, por Él y para Él. Y Él se lo dice en el Nuevo Testamento a los discípulos: porque los profetas, los salmos y la ley hablan de mí. Toda la Biblia habla ¿de quién? De Cristo. Eso es lo que hace la diferencia en una interpretación errada o una interpretación correcta. Segundo, el pecado del primogénito de Jacob, versículo 21 al 22. Salió Israel y plantó su tienda más allá de Migdal Edar. Aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, es decir, a donde él salió, fue Rubén y durmió con Bila, la concubina de su padre, lo cual llegó a saber Israel. Ahora bien, los hijos de Israel fueron 12. Luego de la muerte de Raquel, Jacob va hacia otra tierra en el mismo Canaán. Él ya no sale de Canaán, solo va a salir cuando va para Egipto más adelante y vuelve después. Y plantó su tienda más allá, dice, de Migdal Edar. El significado de Migdal Edar es torre del rebaño. Y queda entre Belén y Hebrón, dos lugares importantes para los patriarcas. Es importante nombrarlo por lo que sucedió allí, por este episodio que va a pasar. Versículo 22, fue en esa tierra donde Rubén, el primogénito de Jacob, durmió con Bila, la concubina de su padre.
Ella era la sierva que Labán había dado a Lea. Si quieres recordarlo, vaya a 29:29 de Génesis. Génesis 29:29 dice así: dio Labán a Raquel su hija, su sierva Bila, por criada. Ella es el regalo de bodas que le dio el papá Labán a Raquel cuando, 29:29, perdón. A Lea, dice, no, a Raquel, sí, no me hagan confundir, por favor. Dio Labán a Raquel, a su hija, a su sierva, ¿qué? Bila. ¿Sí está bien? Entonces, ¿Rubén durmió con quién? ¿Con quién durmió Rubén? Con la sierva de Raquel. Ella es la mujer de su papá. ¿Comete qué? Incesto. Eso uno lo ve así por encimita, dice, bueno, pero ¿cuál es el problema si tiene otras tres? O sea, ¿qué pasa ahí? O sea, ¿cuál es el problema si tiene más? Pero mire lo que pasa. Este episodio marcaría el destino de Rubén. Eso nos da una enseñanza a nosotros. Dios nunca pasa nada por alto. Acompáñeme a Génesis 49:1-4. Al final de la vida de Jacob, Dios lo usa para dar el destino de los 12 hijos de él. Génesis 49, llamó Jacob a sus hijos, ¿se ve? Y dijo, juntaos y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. Juntaos y oíd, hijos de Jacob, y escuchar a vuestro padre Israel. Rubén, ¿se ve? ¿Tú eres qué? Mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder. Qué mano de elogios, ¿no? Impetuoso como las aguas, o sea, bendición. No serás principal por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te envileciste subiendo a mi estrado. ¿Perdió qué? La primogenitura. Ese día la perdió. No la perdió el día de la bendición, la perdió ¿cuándo? Ese día. El texto es claro, el versículo 22 dice, y lo cual llegó a saber ¿quién? Israel. Siempre póngale atención a lo que pasa en un versículo, por favor. Mire, no dice Jacob, dice ¿qué? Israel. Siempre que nombran a Jacob están mostrando la naturaleza pecaminosa del siervo. Siempre que nombran a Israel están nombrando el lugar que Dios le ha dado a él como siervo, independiente que sea un pecador. Y eso pasa en usted y en mí. Siempre que la embarramos es nuestra naturaleza caída que se rebela contra Dios. Y siempre que acertamos es por gracia, porque Dios nos ha dado una nueva naturaleza. Nos ha cambiado nuestra naturaleza. Entonces aquí Dios le está dando un lugar, el autor Moisés le está dando un lugar a Jacob. Dice, eso no debe haberlo hecho con el siervo de Dios, que en este caso era ¿quién? Israel. El verso dice que su padre lo supo, pero no dice nada más. No dijo nada. De aquí hasta el 49, 40 años pasaron. Y los estudiosos dicen que quizás esos 40 años no fueron los mejores entre Rubén y Jacob. Y luego vamos a aprender de Rubén, que es todo un personaje en la historia de José, su falta de carácter, su miedo, un hombre temeroso, lleno de temores, lleno de miedo, muy parecido a lo que era ¿quién? Jacob. ¿Se acuerdan que Jacob era así cuando empezamos la historia? ¿Lleno de qué? De temores, de inseguridades y de miedos. El asunto aquí se podía pasar por alto y dejarlo así, pero es necesario ver que Dios no lo pasó por alto. Miremos el versículo 22, la parte B, cuando dice que él se enteró, ya lo dije. Dice bien, a la parte final dice, ahora bien los hijos de Israel fueron 12. Y ahí nos da un listado, que no tenemos versículos en la diapositiva, no le pusimos porque solo vamos a mirar un listado rápido para pasar a lo siguiente. Voy a hacerle ahí lo dice, pero dice que los hijos de Lea, mire otro detalle tan interesante. Rubén, el primogénito. Ya perdió la primogenitura espiritualmente, la perdió ese día. Pero sin embargo la Biblia dice, le recuerda al lector, es el primogénito en ese momento. El primogénito. Rubén, el primogénito de Jacob. ¿Sí ve de quién? De Jacob. Mostrando la naturaleza de algo que pasó ahí. Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón.
6 hijos de quién? De Lea. ¿Falta alguien? Dina. Recuerde que la mujer no era importante allá, ahora sí, no se preocupen. Bueno, en esa época no era importante, no la nombran para nada. Pero falta Dina. Nosotros sí la nombramos, entonces está Dina. ¿Listo? Para que descansemos en esa área. Los hijos de Raquel, José y Benjamín, son 2, vamos en 8. Los hijos de Bila, sierva de Raquel, Dan y Neptalí, vamos en 10. Y los hijos de Silpa, esto nos va a servir toda la serie que viene, porque vamos a estar recordando este pasaje. Ahí está en la diapositiva. ¿Los hijos de quién? De Silpa, sierva de Lea, Gad y Aser. Estos fueron los hijos de Jacob que le nacieron en Padán Aram. Pero hay un detalle que hay que corregir ahí. No corregir la Biblia, sino dejar claro. De los 12 hijos, 11 nacieron en Padán Aram y solo uno nació en la tierra prometida. ¿Cuál? Benjamín. Sin embargo, aquí el autor no dice eso, pero nosotros lo sabemos por la historia. El único hombre que nace en la tierra prometida es ¿quién? Benjamín. Los 11 nacen en Padán Aram, que es una tierra pagana. El capítulo 46 de Génesis, acompáñenme por favor para cerrar esa genealogía. Capítulo 46 de Génesis. Vemos la descendencia de cada hijo y en el capítulo 49 la bendición que Jacob le repartió a cada uno de ellos. En el 46 vemos todos los hijos, para que usted lo tenga en cuenta, ahí están los hijos de esos 12 hijos. Y nos dicen que en total entraron 70 personas a Egipto más adelante, es decir, en un promedio de, si Jacob tiene 107 años y entra a los 130 a Egipto, ¿cuántos años son? Matemática, por favor. 23 años. En 23 años hubo esa generación de 70. Entre esos 12 tuvieron hartos hijos y entraron 70 personas de la casa de Jacob. No está hablando ni de parientes, ni de empleados, ni de los siervos de Jacob. Solo hijos, es decir, hijos y nietos. Todos esos entraron a la tierra de Egipto. Dejémoslo hasta ahí, pasemos a la tercera, la muerte de Isaac. Capítulo 35, versículo 27 al 29. Capítulo 35 del 27 al 29. Antes de que lo leamos, le aclaro algo ahí. Volvemos al segundo patriarca. Y la escritura nos va a adelantar 13 años. Porque cuando Isaac muere, Jacob tiene 120. Porque él lo tuvo a los 60. Entonces, ¿tiene cuántos años Jacob? 120. Note esos saltos, que eso es lo que la gente no nota cuando lee la Biblia de corrido y nunca se entera si pasaron 50 años de un versículo a otro. Entonces, de un versículo a otro pasan ¿cuántos? 12 años, 13 años. Y vamos al sepelio de Isaac. Volvemos al segundo patriarca de quien nos desconectamos la última vez en Génesis 28. La última vez que hablamos de él fue cuando la esposa lo engañó. Jacob se robó la primogenitura, la bendición de Esaú, porque estaba ciego y tenía solo 136 años. Y estaba ciego. En esa época era un vigor estar en esa edad. Pero él estaba ciego, fue engañado, fue confundido y dijimos que nunca volvió a aparecer hasta acá. Es decir, pasaron 44 años y vemos la muerte de Isaac. Duró 30 años separado de su hijo, tenga en cuenta eso, donde estuvo Jacob en Padán Aram. Pero esos últimos años, mire, entre 12 y 13 años aproximadamente compartieron. Por eso la escritura hace el salto, dando a entender que esos años Jacob estuvo ¿con quién? Con Isaac y con José una pequeña parte. Una pequeña parte alcanzó a estar con José antes de que lo vendieran. Isaac conoció a sus nietos, alcanzó a conocer nietos. Estuvo con Jacob cuando José fue vendido y aquí las escrituras nos narran el momento de su muerte. Es decir, Isaac quizás ayudó un poco en el proceso que vivió Jacob de esa soledad o de ese golpe tan duro que le dio que le hubieran no vendido a su hijo porque él pensaba que lo habían ¿qué? Matado. Él nunca supo que lo habían vendido, sino lo vas a ver más adelante.
Al parecer la restauración entre los dos hermanos, hablamos de Esaú y Jacob, continuó por años, lo cual es una muestra del favor de Dios, porque ambos fueron al sepelio. Eso es una buena señal de hermandad. Isaac fue sepultado en el mismo lugar de Abraham y Sara, sus padres, en la cueva de Macpela que Abraham había comprado. Vamos a leerlo, dice: después vino Jacob a Isaac, su padre, a Mamre, a la ciudad de Arba, que es Hebrón, donde habitaron Abraham e Isaac. Basado solo en ese versículo, sabemos que compartieron unos años al final de su vida. Dice que él vino a donde estaba el papá, y luego dice, fueron los días de Isaac, ¿cuántos? 180 años, y exhaló Isaac el espíritu y murió, y fue recogido a su pueblo viejo y lleno de días, y lo sepultaron, ¿quiénes? Esaú y Jacob, sus hijos. Es decir, hubo una restauración verdadera entre Esaú y Jacob, la cual permaneció, parece, por muchos años. Vamos a concluir con las aplicaciones, como siempre lo hacemos. Hoy el sermón era corto, más corto que lo normal, porque era el cierre y tenemos Santa Cena también. Entonces vamos a concluir. Llegamos al final de la historia de Jacob y podemos ver la gran enseñanza que nos deja esta historia difícil. Yo no he leído una historia más difícil que la vida de Jacob. La de David es difícil, pero no tanto, porque no vivió tanto. David no vivió todos los años que vivió Jacob. Pero tampoco he leído una historia tan edificante como la vida de este hombre para nosotros. Podemos aprender que no se pueden juzgar las cosas que leemos a la ligera y mucho menos las que vivimos. Note que usted empieza a sacar conclusiones y usted no sabe la historia, ni usted sabe qué va a pasar el resto de años que está vivo Jacob. Falta mucho. Entonces no podemos sacar a la ligera, juzgar la vida del patriarca. Pero todo eso y no cambió. Pero todo eso tan difícil y todavía le toca seguir aprendiendo. No lo podemos hacer, nos toca seguir la escritura en un orden. Cuando Isaac muere, sus hijos, que son Esaú y Jacob, tienen 120 años. Faltan 10 años para que Jacob entre a Egipto con la edad de 130 años. Vamos a mirarlo, porque como nos vamos a separar de Jacob un rato, vamos a dejar claro estos dos aspectos. Acompáñenme a Génesis 47, 8, 9. Génesis 47, 8, 9, para dejar algo en su mente de recordatorio para cuando volvamos a retomar Génesis. 47 del 8 al 9. Dijo Faraón a Jacob, ya está en Egipto: ¿cuántos son los días de los años de tu vida? Y Jacob respondió a Faraón: los días de los años de mi peregrinación son 130 años. Pocos, ¿y qué? Malos han sido los días de los años de mi vida, y no han llegado a los días de los años de la vida de mis padres en los días de su peregrinación. Note que él mismo nos da una información. Él dice, ¿son pocos? ¿130 son pocos? Sí. Porque detrás de Isaac y Abraham, todos los hombres vivieron más de 250 años. Dios fue acortando la vida por generaciones, desde 950, 969 Matusalén, 950 Adán, 930 Noé y así sucesivamente. Y cada se iban acortando. Ellos son la generación donde más se acortó y se acortó más hoy, porque hoy son 70 a 80, eso dice la escritura. Entonces, él dice que 130 años son pocos y son ¿qué? Malos. Dice, no he vivido lo que han vivido mis padres, 175 Abraham, 180 Isaac. No lo he vivido. Dice, y no he llegado a los días de los años de la vida de mis padres en los días de su peregrinación. No sé si usted nota esa palabra, siempre la usó Jacob, siempre la usó Abraham, siempre la usó Isaac. Y la usa Hebreos para nosotros, diciendo que somos ¿qué? Peregrinos, que nuestra ciudadanía está en el cielo. Pero otro detalle para cerrar ahí en el versículo 28, 47, 28. Y vivió Jacob en la tierra de Egipto 17 años. Esa fue la mejor etapa de su vida. 17 años, ¿dónde? En Egipto. ¿Y fueron los días de Jacob cuántos? ¿Los años de su vida? 147 años. Es decir,
A los 130 años descansó de todas esas luchas, de todo eso que había pasado. Y esos últimos 17 años fueron un regalo de Dios con su amado José, con Efraín y Manases, sus hermosos nietos, con Benjamín y con sus hijos, escuche, restaurados, porque hubo un perdón antes que José otorgó y ellos perdonaron y fueron perdonados. José los perdonó porque ellos lo habían vendido. Ahí me adelanté a la historia un poco, pero tengo que hacerlo para cerrar el proceso de la vida de Jacob. Esta parte de la historia la vamos a ir conociendo mientras miramos la vida de sus hijos, especialmente la de su hijo José. Aplicaciones. Primera, la santificación dura toda la vida porque pecaremos toda la vida. La vida de Jacob es una muestra clara de un proceso de santificación largo. Empezamos cuando nació, luego apareció a los 40 años y hemos seguido su historia hasta los 120 años al sepelio de su padre. O sea que llevamos 80 años viendo un proceso de santificación. Y faltan otros 10, entonces podríamos decir que son 90 para llegar a ese descanso en Egipto. Estamos hablando de muchos años para llegar al reposo y cumplir el propósito de Dios de ser el Padre de la nación de Israel. Esta mañana hablábamos con los de la alabanza, les decía tranquilos que es en proporción, ¿sí? O sea, él vivió 147, aquí nadie va a vivir eso, ¿sí? Entonces el proceso es más corto, no son 90 años, en proporción de la vida que nos corresponde a cada uno. Segundo, el corazón del hombre es como Jacob, engañoso. Jeremías 17:9. Jeremías 17:9. Casualmente la palabra hebrea que se usa allí en Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? En el hebreo es Jacob, le quitan la J, pero tiene que ver con la misma palabra que se usa para el nombre de Jacob, engañador. Es decir, que todos tenemos un Jacob por dentro y nuestro corazón nos engaña continuamente. Es increíble cómo nos cuesta darnos cuenta de esta verdad y seguir confiando en nosotros. Me explico. Es muy interesante cuando un creyente reconoce que tiene una naturaleza pecaminosa y que debe vivir con ella hasta los últimos días de su vida. Es muy interesante. El asunto es cómo voy a hacer para vivir con esa naturaleza. Ahí es donde está la santificación, donde el Señor me da la fortaleza para hacerlo. Dios no le va a quitar eso a nadie, le aclaro, a ningún santo, ni el ungido, ni el reventado, ni el reverendo, nadie le van a quitar ese pedacito. Tenemos una naturaleza interna que lucha contra la verdad. Si quiere verlo, véalo en Gálatas 5:17. Los deseos de la carne son contra los del espíritu y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Es decir, es una batalla que va a permanecer hasta los últimos días de nuestra vida. La pregunta es cómo hago para seguir confiando en que Dios sí está haciendo la obra en mí. Los proverbios nos dan muchos consejos de no confiar en nuestro corazón. Y Romanos describe Romanos nuestra naturaleza pecaminosa en los primeros capítulos. Algo que es real es la doctrina de la depravación total, y usted haría muy bien en escudriñar las escrituras. Desde Génesis hasta Apocalipsis la encuentra en toda la Biblia. Es una de las doctrinas más difíciles de aceptar en el cristianismo moderno. El 90% de las personas que se autodenominan creyentes o cristianos no saben nada de esa doctrina. Por acá traje una. La depravación radical, los que quieran se las podemos hacer llegar. Es todo una cartillita que habla claramente de esa doctrina, pero es para que la lea, por favor, ¿sí? Porque no tenemos muchas, pero se las podemos hacer llegar en físico o en PDF. Otra verdad para terminar es la providencia de Dios cuida de sus elegidos. La providencia de Dios cuida de sus elegidos. La pregunta es si la iglesia sabe qué es providencia.
no es San Andrés y Providencia, ¿no? O sea, porque no falta el que, pero eso toca ir hasta San Andrés, o sea, para que la providencia cuide de mí, o sea, no. Providencia es el control absoluto que tiene Dios del ser humano y de una manera especial, escuche, y específica sobre los hijos de Dios. Independiente de la vida del pecador, y pasémoslo a Jacob, todo aquel que ha sido elegido será llamado ¿qué? Perdón, todo aquel que ha sido elegido será llamado, será justificado y será santificado. O sea, independiente de la vida que usted tenga, si usted está en el plan de salvación, va a vivir ese proceso. Fue elegido, será llamado, será justificado y será santificado. No puede escaparse nadie de ese proceso hasta que Dios termine la obra que él mismo empezó. Y eso ya lo vimos en Jacob. En Dios no hay procesos mediocres, él termina lo que empieza. Aunque tenga que pasarnos por la escuela del dolor y el sufrimiento para que lleguemos a la escuela de la obediencia. Esas son las más bonitas que me gustan, esas escuelas. Y esas son las que la gente no quiere. Hay una escuela llamada obediencia. Esa escuela no se trata que usted haga caso, porque uno lo ve así. No, se trata que usted tenga una conciencia clara de quién es Dios realmente, de la magnitud del pecado y de la majestad de la santidad de Dios. Esas dos cosas están unidas. Escuche lo que le voy a decir que va a sonar raro. Un verdadero pecador conoce a un verdadero Dios. ¿Por qué? Porque solo cuando ve a Dios en su santidad y en su majestad puede reconocer lo que Él es como pecador. Y ahí es cuando el corazón es transformado y es cambiado. Pero, al igual que Jacob, él tuvo que pasar las dos escuelas, la del sufrimiento y la del dolor. Cuando él llega a su etapa final, ha sido un hombre bastante procesado, bastante. No hay dudas que él aprendió la lección a través de muchos años, de muchas situaciones. Le voy a nombrar por encima y oramos un poquito del recorrido de este hombre. Nace luchando por querer ser el primero. Toma a su hermano por el calcañal. Desde ahí, note desde dónde empieza la lucha de Jacob. Desde el vientre. A los 40 años le roba la primogenitura a su hermano. Hasta los 76 años fue malcriado por su mamá. Tristemente hay que decirlo, así no nos guste. Esto afectó su vida totalmente. Una de las cosas que afectó la vida de Jacob fue Rebeca. Nadie tiene la culpa de tener una mala mamá, pero podemos orar. No es así, iglesia. Los padres influencian absolutamente el carácter de los hijos. Mire, yo tuve mi papá solo 12 años, no más. Pero siendo un hombre que falló en mi casa como padre, pero yo tengo cosas que quedaron marcadas en mi vida de él, en cuanto a lo bueno y a lo correcto. Solo en ese pedacito cortico influenció mi vida. Para cosas que hoy, si usted me pregunta cosas que hoy digo y cosas que hoy sé, no sé cómo quedaron en mi corazón en ese corto periodo de tiempo. Pero también he visto cómo los padres destruyen la vida de sus hijos en nombre del amor. Siempre es en nombre de ¿qué? Del amor. Sale a los 76 años para Padán Aram y empieza a recibir su propia medicina. Lo que hizo con su padre y lo que hizo con su hermano y lo que la mamá le ayudó a hacer, encuentra al amo del engaño, que se llama Labán. Y Labán le da la medicina. Lo engaña los primeros 7 años, luego tiene que trabajar 14, luego otros 6, lo cual suma ¿qué? 20 años de trabajo. Luego lo quieren matar los hijos de Labán y tiene que salir. Y luego tiene que durar 10 años en Siquén y ver cómo abusan de su hija. Luego tiene que ver cómo muere su amada cuando tiene a Benjamín. Luego tiene que ver cómo José es vendido. Luego tiene que ver cómo Judá se vuelve un pagano. Y siendo Judá de donde desciende el Hijo de Dios, pero Judá se vuelve pagano, se va de la casa, así como muchos se van al mundo, allá voy a hacer lo que quiera, ¿sí? Luego tiene que ver
creer que su hijo está muerto. Pierde a su padre 120 y así por encimita es una vida un poquito difícil, la que vivió él. Tener 4 mujeres tampoco era fácil. Era algo difícil para Jacob, ¿sí? Tener 12 hijos. Aparte de eso, la Biblia habla de otras hijas. Lo vamos a ver más adelante. No tuvo solo a Dina, también tuvo otras hijas. O sea que tuvo más hijas, perdón. Entonces, démosle gracias a Dios, creo que ha sido bueno con nosotros, ¿cierto? O alguien tiene una vida similar a la de Jacob. O alguien ha vivido lo que ha vivido el apóstol Pablo por el ministerio, no por el pecado, que es diferente. El apóstol Pablo vivió lo que vivió, ¿por qué? Por el ministerio, no porque otras cosas. Entonces, póngase sobre sus pies, vamos a